Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Si por alguna razón no puede estar en pie, no hay problema, no se preocupe. Juan capítulo 6, verso 1. Vamos a leer la palabra del Señor solamente en el verso 1, amén. Y después vamos a orar y vamos a estar predicando en este capítulo el día de hoy. ¿Listos? Si no tiene Biblia, en la pantalla aparece la proyección de ese verso y leemos la palabra. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Amén. El día de hoy vamos a estar predicando, hermanos, hasta el verso 24. Vamos a analizar desde el 1 hasta el 24, pero vamos a leer solo el 1 por cuestión de tiempo. Amén. Entonces vamos a orar en este momento. Amén. Señor, te doy muchas gracias por esta oportunidad que me das de poder predicar el día de hoy, Señor. Pudiendo haber mandado ángeles con el mensaje del Evangelio en estos tiempos, en esta era. Te ha placido, Señor, usar a hombres débiles y falibles como yo. Y, Señor, si no fuera por tu gracia, por tu misericordia, no podríamos hacer una tarea tan colosal que es la tarea de hablar en tu nombre delante del pueblo, Señor. Somos vasos de barro, pero a ti te ha placido, Señor, llamarnos a este ministerio de la enseñanza y la predicación. Me viene a la mente el profeta Ezequiel, que constantemente tenía que enfrentarse a dar mensajes duros al pueblo. Tú le dijiste: hijo de hombre, no temas delante de ellos para que yo no te haga quebrantar. Y, Señor, si no fuera por tu gracia, el mismo Ezequiel se hubiera muerto de miedo, hubiera temblado ante esta comisión. Pero tú eres, Señor, el que nos ayuda, Padre, y nos sostiene en este momento. Te ruego, Padre, que el hambre de nuestros corazones en este momento, por tu palabra, sea igual al hambre de nuestros estómagos, como cuando dejamos de comer por un periodo largo de tiempo, Señor, y anhelamos el alimento físico. De ese mismo modo, en este momento, nuestro corazón se regocije, se deleite en el manjar de tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Dios es bueno, maravilloso. ¿Quiénes nos están visitando hoy por primera vez? Si nos dejan ver su mano, que están acompañándonos hoy por primera vez. Que hay una persona, hay otros hermanos también. Acá hay otro hermano también. Acá hay más hermanos, gloria a Dios. Vamos a dar una ofrenda de palmas al Señor por la vida de nuestros hermanos. Si al final quieren comentarme algo, hermanos que han venido por primera vez, por segunda vez, o quieren hablar conmigo, me esperan un ratito, yo puedo atenderles unos minutos a los que han venido por primera vez hoy. Si tienen una pregunta o quieren comentarme algo o platicar un ratito, presentarnos un momento, lo podemos hacer. Amén. Bueno, estamos en el Evangelio de Juan, hermanos, verso a verso, y hoy empezamos entonces el capítulo 6. Es nuestro 13º sermón ya. Y bueno, llegamos a este capítulo. Este capítulo, hermanos, es el más largo de todos los capítulos de Juan. Tiene 71 versículos. Y cualquiera diría, bueno, quizás nos vamos a estacionar mucho tiempo en él porque es el más largo. Sin embargo, solamente vamos a tener 2 sermones de él y, 3 sermones vamos a tener de este capítulo, Dios mediante. Y entonces, eso vamos a estar haciendo frecuentemente con Juan, hermanos, porque aunque es largo y son, 71 versículos, vamos a ver de repente secciones largas como hoy,
que vamos a analizar 24 versículos y nos vamos a ir rapidito por sobre este capítulo. Amén. El día de hoy, hermano, puse por tema a estos 24 versos que vamos a analizar el poder creativo de Cristo. El poder creativo de Cristo. Cristo hizo muchos milagros, hermanos, en su ministerio. Hemos venido viendo milagro tras milagro tras milagro de nuestro Señor Jesucristo. Él decía cosas increíbles para la gente de sus días. Decía cosas que dejaba a las personas en una expresión de wow por lo que él decía. Pero luego el Señor, hermanos, respaldaba lo que había dicho con un milagro. Respaldaba lo que él decía con un milagro. Hubo un momento, hermanos, en que los milagros de Jesús ya no los podían negar. Llegó un momento en que los milagros eran muchos y eran demasiado poderosos y dijeron, ciertamente señal ha dado este. No podemos seguir negando sus milagros. Pero ¿sabe qué? Se aferraron a seguir negando sus afirmaciones. Dijeron, bueno, ya no podemos negar los milagros. Ha resucitado a Lázaro. Vamos a llegar ahí en el capítulo 11 de Juan. Pero aferrémonos a seguir diciendo, es un publicano, es un pecador, es un bebedor de vino, es un comilón, demonio tiene. Aferrémonos a seguirlo difamando y a seguir rechazando sus afirmaciones, aunque ya no podamos rechazar ni negar sus milagros. En Juan, hermano, los milagros de Jesucristo tienen como agenda principal probar la divinidad, la deidad de Cristo. Es decir, los milagros que Juan registra tienen ese propósito, que cuando la gente viera esos milagros llegara a la conclusión de que Él era Dios. Nicodemo llegó como a medias a la conclusión, porque Nicodemo dijo, nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él o si no es un enviado de Dios. Y mucha gente podría concluir solamente eso. El milagro es tan grande que seguramente Dios está con él y es un enviado de Dios. Pero la realidad es que el milagro tenía el propósito de probar más allá que meramente era un enviado de Dios o que Dios estaba con él. El milagro tenía el propósito de probar que Él mismo era Dios encarnado. Porque enviado de Dios y que Dios estaba con Él habían sido todos los profetas del Antiguo Testamento. Pero Cristo era diferente de todos estos hombres poderosos como Moisés, como Elías, en el sentido de que Él mismo declaró en los evangelios ser Dios y lo demostró por medio de los milagros que Él hizo. El día de hoy vamos a analizar dos milagros de Jesús. Por eso le puse como título el poder creativo de Cristo, porque en estos dos milagros, en el primero multiplica la materia, en la multiplicación de 5 panes y 2 peces. 5 panes para 5,000 hombres. Los que saben matemáticas pueden hacer la cuenta para ver en cuántos cientos de tantos por cientos hizo la multiplicación. En el segundo milagro vamos a ver a Cristo controlando las leyes de la naturaleza, suspendiendo la ley de la gravedad para poder caminar sobre el agua. Y en estos dos milagros, entonces, Cristo muestra su poder creativo y su poder controlador del mundo físico, que es algo que el Evangelio nos deja claro. Él creó todas las cosas y en Él subsisten todas las cosas y Él sostiene todas las cosas. Primero, del verso 1 al 15, vamos a ver la alimentación de los 5,000. ¿Okay? Del verso 1 al 15 vamos a estar en ese milagro y analizando ese milagro y viendo el poder creativo de Cristo por medio de ese milagro. Luego, del 16 al 24 vamos a analizar el milagro, hermanos, de caminar sobre el agua y la reacción que los discípulos, hermano, tuvieron ante esta situación, la reacción de los discípulos falsos y los discípulos verdaderos. Amén. Entonces vamos a iniciar con la alimentación de los 5,000. La alimentación de los 5,000.
Quiero comenzar por decir, hermanos, que este es el único milagro de Jesús que encontramos en Juan y que también están en los sinópticos. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que todos los milagros que Juan registra de Jesús, excepto este, son exclusivos de Juan. Todos los demás son exclusivos de Juan, pero este milagro está en los 4 evangelios. Y quise mencionar este punto porque eso habla de la importancia de este milagro. Este milagro tiene una importancia trascendental en la vida de Jesucristo porque lo revela como el Dios creador. Este milagro también prepara el escenario para un discurso que vamos a ver más adelante, en donde Jesús dice que Él es el pan de vida. Entonces esta es prácticamente la catapulta desde la cual vamos a ver ese discurso cuando Jesús diga: yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo de Dios. ¿Okay? Para facilitar el estudio de estos 15 versos, hermano, vamos a dividirlo en 4 secciones. Vamos a ver las láminas para que usted, si gusta tomar notas, lo haga. Primero vamos a hablar de la multitud inconstante en el inciso A. ¿Okay? Luego los discípulos sin fe en el inciso B. Luego la comida que calmó el hambre en el inciso C. Y por último la falsa adoración. Esos 4 incisos son sobre los que vamos a ver estos 15 versos. Cada inciso va a tener sus versos. Y estos títulos nos ayudan entonces a comprender mejor esos versos que vamos a leer. Sígame entonces con su vista ahí en el verso 1 y lea conmigo hasta el 4. Porque esos son los textos para el primer inciso, la multitud inconstante. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Okay? La primera frase que analizamos es después de esto. Lo que quiere decir es que este acontecimiento del capítulo 6 fue el que siguió al capítulo 5. Alguien diría, duh, ¿verdad? Sí, pero sin embargo, también cuando vemos que dice que esto que sucedió hoy, sucedió cerca de la fiesta de la Pascua, nos ayuda a comprender cuánto tiempo pasó entre un capítulo y otro. Al leerlos, nosotros pareciera que sucedió inmediatamente, pero no fue así. Se cree que hubieron entre 6 meses a 1 año entre cada uno de estos 2 capítulos. ¿Okay? ¿Cómo lo deducimos? Bueno, porque en Juan 5:1 dice que Jesús había subido a Jerusalén en tiempos de una fiesta. Si esa fiesta en la que Jesús había subido en el 5:1 era la de los tabernáculos, que es más o menos para septiembre y octubre, y ahora el capítulo 6 ubica a Jesús cerca de la Pascua, que es entre marzo y abril, quiere decir que han pasado aproximadamente 6 meses. Pero si la fiesta de la que está hablando el capítulo 5 es la Pascua, entonces ha pasado casi 1 año. Ha pasado prácticamente desde una Pascua en el capítulo 5, verso 1, a otra Pascua prácticamente en el capítulo 6, verso 4, que nos hace esta especificación que para estos tiempos más o menos sucedió. Bueno, ¿qué pasó? Dice que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Y es que a Jesús lo estaban persiguiendo y lo querían acabar con él sus enemigos. Había hecho muchos milagros, repito, ya no los podían negar. No podemos negar sus milagros. Trataron de comenzar entonces a hacer daño a Jesús. Querían destruirlo. Y por eso es que ahora encontramos a Jesús entonces fuera de Judea, en Galilea, una parte al norte del país, al norte de Israel. Y lo que sucedía es que a Jesús lo seguía entonces ahora una gran multitud de personas. Cuando leemos el contexto en los sinópticos de este pasaje, tal parece que Jesús está buscando un lugar de retiro. Jesús ha tenido más o menos 6 meses o 1 año, dependiendo qué fiesta sea la de 5:1, de arduo trabajo ministerial. Y ahora Jesús cruza el mar y se dirige a un lugar para poder entonces descansar después de mucho trabajo. Pero en lugar de llegar a un lugar tranquilo, un lugar en donde él pudiera descansar, se encontró con que la gente lo estaba siguiendo donde quiera que él estaba.
En los sinópticos, en Marcos 6:32 y 6:33, dice que mucha gente le seguía a pie por la playa. Mientras Jesús iba cruzando el mar, la gente estaba rodeando la playa para llegar al punto entonces donde Jesús iba a llegar. En el verso 33 dice que había gente que ya lo estaba esperando allá. Claro, porque Jesús hacía cosas maravillosas que beneficiaba a las personas y las personas entonces querían obtener un beneficio de parte de Jesús y estaban dispuestos a hacer lo que fuera para poderlo seguir, para poder prever más o menos Jesús va a llegar a tal lado, vámonos para allá a esperarlo. Así que Jesús llega al lugar y en lugar de encontrar, hermanos, un lugar de reposo y de descanso, se encuentra una multitud inconstante, un grupo de gente. Y cuando usamos la palabra inconstante, estamos usándola porque la frase que dice, porque veían las señales que hacían los enfermos. Esta era la verdadera razón por la que los seguían. No estaban arrepentidos, no estaban enamorados de Jesucristo como un cristiano que nace de nuevo y se enamora de su Señor, sino que esta gente se agolpaba de una forma curiosa y también interesada, ¿verdad? Buscaban un beneficio de parte del Señor. Querían ver los milagros, pero las palabras eran muy duras. Decían, me gusta lo que hace este hombre, hace cosas maravillosas. Su mensaje no me gusta tanto. ¿Dónde he visto eso? No sé usted dónde ha visto eso. Gente que dice seguir a Cristo y quieren un evangelio light, un mensaje diluido, un mensaje acomodado, que dicen, me gusta la iglesia, me gusta la armonía, me gusta la hermandad, me gusta, si usted quiere, la atmósfera que se siente al adorar allí. Pero el mensaje me parece muy duro. Me parece que al pastor le falta sabiduría, le falta tacto. Se ve que no ora, se ve que no busca de Dios. Yo lo haría mejor que él. El mensaje del Señor Jesucristo era duro. Y las razones por las que lo estaban siguiendo no era por su mensaje. Nos dice el pasaje que era porque habían visto las señales que él había hecho en los enfermos. Cuando Jesús llega a este lugar, hermano, y ya hay gente allí esperándolo, lo que Jesús hace inmediatamente ahí, si usted me va siguiendo, yo voy analizando frase por frase, dice que Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Las montañas fueron escenarios muy recurrentes para nuestro Señor Jesucristo. Muchos de sus sermones fueron dados en las montañas. Le gustaba mucho hablar desde las montañas. Podemos pensar también por lógica, ¿verdad?, que no existían los sistemas de sonido que tenemos el día de hoy. El día de hoy, mire que yo estoy usando un micrófono para hablarle aquí quizás a 200 personas. Y estoy usando un micrófono. Y Jesús predicaba y hablaba y habían 5,000 hombres, 4,000 hombres, miles de personas sin un sistema de sonido. Entonces, las montañas se volvían su púlpito desde donde él, usando las faldas de los cerros y el eco de los cerros y el viento de los cerros, provocaba entonces que su voz se amplificara y pudiera llegar quizás hasta la última persona que estaba en la parte de atrás para que pudiera escuchar. Su sermón más célebre lo dio en una montaña, el Sermón del Monte. Su transfiguración cuando dejó ver su gloria fue en un monte. Su oración final cuando le estaba rogando al Padre que pasara de él esa copa fue en el Monte de los Olivos. Su ascensión fue, dice Hechos, nos deja saber, en un monte que le llamaban el Olivar. Los montes jugaron entonces un papel muy importante en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La última frase que analizo es la frase que está en el verso 4, que dice estaba cerca la fiesta de los judíos. Y ya dijimos que podemos utilizar esta frase para sacar cuentas cuánto tiempo hubo entre el capítulo 5 y el capítulo 6. Y ya dijimos que si en el capítulo 5 se habla de los tabernáculos, pasaron 6 meses, pero si se habla de la Pascua pasó casi un año. Pero también esta parte nos ayuda a entender un poco el por qué había una multitud. ¿Por qué había tanta gente en esta ocasión? Y es que estaba cerca la Pascua de los judíos y en este tiempo entonces venían judíos de todas partes que vivían en otros países, hacían su peregrinación para venir entonces a Judea y poder celebrar la fiesta.
Y esta es la razón por la que tenemos que entender entonces que al final del pasaje, cuando lleguemos al verso 15, vemos a esta multitud de gente mezclada entre nativos y gente que vino de fuera, unos que ya están un poco relacionados con Jesús y otros que es la primera vez quizás que van a oír a este hombre porque han venido de otro país. Y vemos entonces por qué ellos quieren coronarlo por la fuerza, lo quieren hacer un rey por la fuerza. Porque eran este tipo de personas entonces que no estaban tan involucrados con el rechazo que ya existía hacia Cristo y de personas que jamás hubieran querido coronarlo como rey, como los políticos y la élite religiosa del país, sino gente que quedó sorprendida porque por primera vez entonces veían al Señor y habían visto el milagro que Él hizo. Amén. Para concluir entonces, hermanos, este inciso, vamos a ver y vamos a resumir que esta gente buscaba beneficios físicos, pero no le interesaban los espirituales. Amaban los beneficios que Cristo les podía dar, pero no amaban a Cristo de corazón. Lo quieren coronar, al final vamos a ver, por las razones equivocadas, por los beneficios sociales, por el bienestar humano que les pudiera haber dado. Y ahora entonces llegamos a la parte B, los discípulos sin fe, versos 5 al 9. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Jesús sube al monte, ve a la multitud venir a él. En Mateo dice que sanó a los enfermos, en los pasajes paralelos de los sinópticos, Mateo 14:14. En Lucas dice que les hablaba del reino de Dios, Lucas 9:11. En Marcos dice que tenía compasión de ellos y los veía como ovejas que no tienen pastor, Marcos 6:34. ¿Se acuerda cuando en otra oportunidad Jesús alzó los ojos que lo vimos? En Juan 4, cuando alzó sus ojos y vio venir a los samaritanos. Y cuando los vio venir, él sabía que venían con fe y que iban a escuchar el mensaje y que se iban a convertir. Y que iban a acabar diciendo al final, verdaderamente este es el Salvador del mundo. Porque Jesús lo sabe todo. Y en esta oportunidad Él los ve venir y sabe que sus intenciones no son correctas, son motivados por cosas vanas y superficiales. Sin embargo, Jesús satisfizo sus necesidades porque aparte también de tener misericordia de las personas, este milagro probaba también su poder creativo, probaba su deidad. Le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? No se sabe por qué se dirigió a Felipe. El líder por lo general era Pedro, ¿no? Y cualquiera esperaría que le dijera, Pedro, ¿de dónde compraremos pan para estos? Algunos especulan que posiblemente estaba a cargo de la comida del ministerio o era un sagaz administrador que estaba a cargo de la logística cuando llegaban a un lugar, de ubicarse, de poder buscar comida en ese lugar. Y quizás esa es una razón por qué se dirige a Felipe, pero realmente la pregunta no pretendía que Felipe diera una respuesta a este problema. La pregunta que Jesús está haciendo pretende mostrar la imposibilidad de darle pan a tal cantidad de personas. Pan, imagínense, para 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Quizás había 15,000 personas, 20,000 personas. ¿Ok? ¿Dónde se consigue pan para esa cantidad de personas en aquel entonces, en aquel tiempo, donde quizás la gente que tenía su comercio y vendía pan hacía cantidades pequeñas para vender? Ahora imagínense si hubieran sido latinos. 3, 4 panes por persona. Y aparte café. Pero dice que Jesús dijo esto para probarle, pues él sabía lo que había de hacer.
Es que Jesús, cuando le dice de dónde compraremos pan para estos o qué vamos a hacer con esta situación, Jesús no está pensando que comprar pan es la solución. No, Él solamente está planteando un dilema a manera de prueba. Quiere ver la reacción de sus discípulos. Quiere ver si sus discípulos dicen, pues ¿qué nos vamos a preocupar si estamos contigo? Seguramente tú sabes lo que vas a hacer, pero en lugar de eso, ellos comienzan a razonar que son 5,000 personas, que es demasiado, que sí, Jesús ya ha hecho milagros antes, pero que esto es mucho para él, y empiezan a buscar en su mente, hacer cuentas matemáticas de dinero y de cantidades de personas. Dicen, en otras palabras están diciendo, cuando Andrés dice 200 denarios no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, vea las dos posibilidades que cada uno de ellos plantea. Felipe dice, en primer lugar, no existe un lugar donde encontremos pan para tanta gente. Ok, pero Andrés dice, y si existiera ese lugar, no tenemos el dinero para comprar ese pan. O sea que una cosa prácticamente eliminaba la otra. Si hubiera un lugar donde hay pan para tantos, no hay el dinero. Y aunque tuviéramos el dinero, no hay el pan, no hay el lugar donde podamos conseguir O sea, era imposible prácticamente. Ni el lugar, ni el dinero. 200 denarios era muchísimo dinero. Mateo 22 nos deja ver que por lo menos era el salario de un día para un trabajador promedio. Estamos hablando de que 200 denarios era aproximadamente el trabajo de 8 meses. ¿Quién de ustedes donaría su salario de 8 meses para alimentar a 5,000 personas? Poca gente quizás haría algo así, quizás un millonario, ¿no? Un filántropo que le gusta ayudar, y es una forma también de evadir impuestos, ¿no? Pero tú dices, 8 meses de mi trabajo. Entonces la situación se veía bastante difícil. No buscaron a Jesús para solucionar el problema, sino que sus habilidades administrativas y matemáticas y económicas les dijeron que no se podía. 200 denarios, no hay pan, no se puede. No buscaron en Jesús entonces la solución. Por eso es que en esta parte estamos hablando de la poca fe de los apóstoles. Pero fíjese al final, dice, Andrés dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Había alguien entre la multitud que estaba dispuesto a dar todo lo que tenía. Y a veces cuando uno le da al Señor con un corazón sincero y agradecido de lo que uno tiene, el Señor puede multiplicar las cosas que nosotros ponemos en sus manos. No digo esto para manipular a nadie, pero Dios es fiel. Dios es bueno y Él tiene cuidado de las avecillas del campo y tiene cuidado, hermano, de todas las cosas, y Él es nuestro proveedor por excelencia. Mas la expresión se cierra otra vez con una nota de incredulidad. ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué son 5 panes y 2 peces? 5 panes para 5,000 hombres. Ni una migaja, ni un pedacito diminuto para calmar en lo más mínimo su hambre. Se les olvidó Éxodo 16. Ellos conocían Éxodo 16 porque en Éxodo 16 el Señor Dios le dio pan a 2 millones, no a 5,000, a 2 millones, y no un día, todos los días. Y no por una semana, por 40 años. Y no una comida, 3-4 veces al día. Entonces, obviamente entendemos, hermano, que los apóstoles siguen en este proceso de comprender bien quién es Cristo. Todavía están en ese proceso, pero realmente ellos están frente al mismo Dios que le dio pan a 2 millones de personas en Éxodo 16 y que ahora para Él es muy fácil darle pan a 5,000 hombres. Para concluir entonces esta parte, vemos, hermanos, aquí eso. Iban entendiendo los discípulos en un proceso, pero al final de su vida, cuando Cristo resucita, ellos están dispuestos a dar su vida por esta doctrina. Cristo es Dios. Y lo vamos a ver en el siguiente milagro, cuando Jesús camina sobre el agua y se postran y lo adoran. Inciso C, leemos del 10 al 13, la comida que calmó el hambre. Lea conmigo ahí del 10 al 13. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como en un número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían.
Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Wow. Primero Jesús empieza a poner orden. Los discípulos no pudieron solucionar la situación, ni Felipe el administrador, ni Andrés el que comenzó a sacar cuentas que 200 denarios no alcanzaban y que aún los 5 panes y los 2 peces no alcanzaban. Así que cuando los discípulos no pueden hacerse cargo de la situación, se hace cargo de la situación el único que está en control de la situación, el maestro. Por ahora no los reprende por su fe, pero los pone a trabajar. Y gracias a Dios, aunque les falló la fe, no les falló la obediencia, porque comenzaron a seguir las instrucciones y Jesús les dice que los ordenen por contingentes. En los sinópticos nos deja ver eso, que en Marcos 6:40 dice que les dijo que hicieran contingentes de 50, contingentes de 100. La gente entonces ya no era una turba desorganizada, sino grupos debidamente ordenados sobre un pastizal y que estaban entonces en ese orden. Dijimos que si eran 5,000 hombres, es probable que hayan sido 15,000 a 20,000 personas. Eran muchos contingentes de personas. Póngase a pensar, quizás los estadios de básquetbol quizás tienen una capacidad para 20, 25,000 personas. Entonces estamos hablando, hermanos, de muchísima gente. Jesús dio gracias por los panes y los peces y los dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Por el orden que Jesús sigue, podemos pensar, hermanos, que la comida no fue creada toda de un solo, no fue algo que provocó un caos. No es que a Jesús le cayeron encima 20,000 panes, sino que parece que Jesús, conforme iba repartiendo el pan a los discípulos y los discípulos lo iban repartiendo a las personas, entonces el milagro iba fluyendo y el pan se iba multiplicando. Y obviamente ahí ya, si usted me dice que yo le explique con ecuaciones de física y de química cómo sucedió la multiplicación de esta materia, pues ahí yo no sé. Como tampoco sé cómo Dios creó todas las cosas de la nada. En el principio dijo Dios: sean los cielos y la tierra. Ese mismo poder de crear las cosas de la nada, sin materia previa entonces que Dios tiene. Aquí vemos que Cristo, usando una materia previa, usando un material que le están dando, pero que es imposible que se pueda extender o expander a esos grados, Él lo multiplica entonces. Él lo hace que se multiplique. Cristo pudo haber hecho que el pan le apareciera a cada persona en la mano, pero le plació usar a los discípulos, porque el asombro de los discípulos, sabiendo que eran 5 panes y a que ahora no dejaban de fluir los panes y que ya había el Señor multiplicado 1,000 panes y seguían recogiendo pan y ahora iban por 2,000 panes y seguían saliendo pan y los 5 panes se convirtieron en 15,000 o 20,000 panes y su asombro iba creciendo conforme iban recibiendo más panes de parte del Señor y más peces de parte del Señor. Dios le place, hermano, usarnos a nosotros. Pudo haber hecho el pan directamente en la mano de cada persona, pero quiso que los discípulos aumentaran su fe al ver el milagro. El Señor usó a Moisés, que es llamado en la Biblia el hombre más manso de la tierra, para derrotar a Faraón, al joven José para salvar al pueblo del hambre y a David, un simple pastor de ovejas, para ser el más grande de los reyes, humanamente hablando, de la historia de Israel. Dice ahí, hermanos, que la gente comió hasta saciarse y recogieron lo que sobró, 12 cestas. La gente comió sin límites, all you can eat, un buffet. Todo lo que te plazca, todo lo que te apetezca, sigue pidiendo, porque mientras sigas pidiendo, el milagro seguirá fluyendo. Lo que sobró, hermano, excedía por mucho a los 5 panes iniciales. Habían 5 panes para iniciar, terminamos con 12 canastas de panes. Una canasta para cada apóstol, para que la próxima vez vean a Jesús como la solución del dilema. Y dice el Señor: recojan lo que sobró para que no se pierda. Una enseñanza que nos dice que aunque el Señor nos dé en abundancia, no debemos desperdiciar. Siempre debemos usar los recursos que el Señor nos da con sabiduría en nuestra familia, para ayudar a nuestros hermanos, para ayudar a nuestra iglesia, para ayudar a las misiones.
siempre administrando sabiamente. Y el Señor dice, no importa que sobró y no importa que no les costó nada a ustedes, recójanlo y administrenlo sabiamente. Los apóstoles no se tenían que preocupar ahora por la comida del día siguiente. Tenían comida para varios días. Me llama la atención que el pasaje nos deja ver, leyéndolo bien detenidamente, que no sobraron peces. Dice que sobraron panes. Yo es lo que veo, que sobraron panes. 12 cestas se llenaron de los pedazos de panes. Y es probable, ¿verdad, hermanos? Los peces se arruinan. No había refrigeración en aquel entonces para conservarlos y habían sido recién creados. No sabemos la explicación, pero tal parece que entonces solamente sobró el pan de vida. Concluimos, hermanos, este punto viendo aquí entonces, hermanos, que, escuche, este fue el milagro más grande de Jesús en términos de gente beneficiada. En ese sentido, fue el milagro más grande. 20,000 personas beneficiadas aproximadamente. 20,000, 15,000 a 20,000 personas. Es un milagro entonces que está registrado en los 4 evangelios y tiene este propósito de demostrar este poder creativo del Señor. Ahora llegamos a los últimos 2 versos, 14 y 15, y vamos a hablar de la falsa coronación. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Ahora ven la señal, esta multitud de gente, dicen verdaderamente es el profeta. Según Deuteronomio 18, 15 al 19, todos los que conocían la ley estaban esperando a este profeta. Este profeta era el que el Señor le dijo a Moisés, levantaré a un hombre igual que a ti, y el pueblo lo oirá a él. Iban a venir, dice, para apoderarse de él, hacerle rey. Seguramente dijeron, con este hombre por Mesías tendremos comida, tendremos salud, tendremos poder. ¿Qué más queremos? Hagámoslo rey. Pero Jesús, sabiendo sus intenciones, antes de que venga, porque el pasaje dice que prácticamente se quieren apoderar de él. Y lo quieren hacer rey prácticamente por la fuerza, contra la voluntad de él. Pero Jesús, que es omnisciente y que sabe sus intenciones, dice, antes que estos vengan y me agarran, me detengan prácticamente y me quieran hacer un cortejo y levantarme en hombros, qué sé yo. Entonces le dio instrucciones a sus apóstoles. En Mateo 11, 14 al 22 vemos que despide a sus apóstoles, los manda en una barca y él se va al monte solo a orar antes de que estas personas vengan entonces y lo hagan rey. En ese sentido, en un sentido político, en un sentido físico, porque él no vino con ese propósito de ser un rey terrenal para Israel, sino el rey que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, no necesariamente del hambre. Concluimos entonces, hermanos, en esta parte, que ya estamos terminando, que lo que revela, hermanos, la actitud de estas personas de querer hacer rey a Jesús porque les dio pan, es de que sus intereses eran mezquinos. Pretendían estas personas demandarle cosas a Cristo, cuando el único hermano que nos puede demandar cosas es Él a nosotros. Ellos se querían acercar a decirle, te vamos a hacer rey y una vez que te hagamos rey, estos son los beneficios que queremos de ti. Esa es la actitud incorrecta de acercarse a Cristo. Nosotros nos acercamos a Cristo, Él es el que demanda cosas de nosotros. Que nunca se nos olvide quién es el Señor y quiénes son los siervos. Él es el Señor. Y vamos entonces a entrar, hermanos, a la parte 2 de este sermón. Verso 16 al 24, donde seguiremos hablando de el poder creativo de Cristo, y este punto 2 se titula La reacción de los discípulos falsos y los verdaderos. La reacción de los discípulos falsos y los verdaderos. Se cuenta una anécdota, hermanos, que en una ocasión un grupo de exploradores fueron a explorar unas partes de Hawái. Y mientras se acercaban a la distancia, se estaban acercando a un volcán inactivo, vieron que en las faldas del cerro, en las faldas del volcán, brillaban unas piedras y se llenaron de alegría. Pensaron, seguramente estos son diamantes. Y se dirigieron entonces con esa alegría, con esa felicidad de poder ver que a lo lejos de este cerro brillaban estas piedras.
Pero cuando llegaron y se acercaron, hicieron un análisis detenido de estas piedras, se dieron cuenta que eran unos cristales que se llaman cristales de calcita, que no valen nada. Y cuento esta anécdota, hermanos, porque en un sentido muy similar, eso pasa también con mucha gente en la iglesia. Cuando nosotros los vemos de lejos, sin hacerle un examen más minucioso a su forma de vida, a su matrimonio, a la crianza de sus hijos, a cómo usan su tiempo, a cómo usan su dinero, qué ven en la televisión, qué ven en internet. Sin conocer todos esos detalles, tú los ves de lejos, los ves cantando, los ves viniendo, los ves brillar y tú dices, wow, los hermanos, las hermanas. Pero cuando de repente Dios te da la oportunidad, en algunas ocasiones, de tratar más de cerca a alguien, a veces lamentablemente te decepcionas, dices, no esperaba esto de tal persona, no esperaba que tenga esta filosofía, que crea estas cosas que van en contra de lo que es tener un carácter cristiano. No es un cristiano genuino. Quiero aclarar, hermanos, que para ser un cristiano genuino uno no tiene que ser perfecto. Genuino no significa perfecto. ¿Okay? Genuino simplemente significa que con todas nuestras fallas que tenemos, porque seguimos en este cuerpo y seguimos siendo humanos, sin embargo, al observar la vida de la persona y la trayectoria, la dirección que lleva esta persona y el tiempo que ha pasado en Cristo, podemos ver que ha seguido creciendo con el paso de los años en un carácter cristiano que glorifica a Dios. Solo los discípulos verdaderos están dispuestos a someterse a Cristo, no solo para que los salve, sino también para ser su Señor, para que gobierne sus vidas. Los discípulos falsos, sin embargo, cuando las cosas se ponen difíciles, Juan 6:66 lo veremos, dice que se dan la vuelta, dicen, dura es esta palabra, hasta los apóstoles dijeron eso, y se fueron los discípulos falsos, pero los apóstoles, los discípulos verdaderos se quedaron. En este pasaje que vamos a analizar ahora, hermano, vamos a ver que no todos los discípulos son verdaderos creyentes. No todos los discípulos son verdaderos creyentes. Pero sí, los verdaderos creyentes siempre son verdaderos discípulos. Y el ejemplo es Judas. Judas era un discípulo falso, era un creyente falso. Pedro era un verdadero discípulo, era un verdadero creyente. Vamos a leer del 16 al 19, hermanos. Inciso A, Jesús camina sobre el mar. Juan 6, 16 al 19. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Esta es la quinta señal milagrosa que aparece en el Evangelio de Juan. También tiene el propósito de probar su deidad por medio de revelar que Cristo tiene poder sobre las leyes de la naturaleza. Ese es el propósito. No es un show, no es una exhibición, porque vamos a ver que lo hizo en un horario donde no había espectadores, 3, 4 de la mañana, solamente delante de sus discípulos, con el propósito de seguir aumentando su fe, de seguirles revelando su deidad, de seguirles demostrando que apenas hace pocas horas multiplicó 5 panes para 5,000 o 20,000 personas y ahora las mismas leyes de la naturaleza no operan sobre él, no tienen poder sobre él. Dice que esto sucedió al anochecer, la primera frase, descendieron los discípulos al mar. Entraron a una barca, su propósito era cruzar el mar hacia Capernaum. La escena es la siguiente, los discípulos están en la barca, están cruzando para ir a Capernaum, pero Cristo no está con ellos. Mientras los discípulos están en una barca, Cristo subió al monte y Cristo está en el monte orando. ¿Okay? Él está en el monte orando, está a solas, está pidiendo por sus discípulos. Se levantó un gran viento, dice ahí, que soplaba y ellos remaron como 25 o 30 estadios. Todos estos datos son importantes porque en Juan 6:16 podemos ver, hermanos, que los discípulos entraron en la barca
tipo 6 de la tarde, 9 de la noche, más o menos. Eso lo podemos ver también en Mateo 14:25, Marcos 6:4, donde nos dice que la hora en que Jesús vino a ellos era la cuarta vigilia de la noche, que es entre las 3 y las 6 de la mañana. Es decir, si habían entrado a la barca a las 6 de la tarde y Jesús vino a ellos a las 6 de la mañana, habían estado 12 horas en la tormenta. Si habían entrado a las 9 de la noche y Jesús vino a ellos, entonces a las 3 de la mañana habían estado en la tormenta por lo menos 6 horas. Y en estas 6 horas dice que habían remado solamente 30 estadios, que equivale a unos 2 o 3 kilómetros. Habían estado batallando de una forma terrible por todo este número de horas sin poder avanzar a su objetivo. Pero no hay problema, porque mientras ellos están en problemas, el buen pastor, que parece que se olvidó de sus ovejas, no se ha olvidado de ellos. Está en el monte orando por ellos y está a punto de demostrarles su deidad, caminando sobre el agua para poder rescatarlos. Vieron entonces que Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca donde ellos estaban. A los discípulos la tormenta los dominaba, el mar, el viento los dominaba, los había sacado de su curso y habían batallado por horas remando. Y después de remar entre 6, 8, 10, 12 horas, si usted quiere, solamente han avanzado 2 o 3 kilómetros en ese tiempo. Pero a Jesús la tormenta y el viento no lo saca de su curso. Mientras que la tormenta aleja a la barca de su curso, la tormenta no aleja a Jesús de su curso. Jesús avanza firme y en un paso constante y seguro hacia la barca donde están los apóstoles. Y cuando ellos ven eso, que la tormenta no tiene poder sobre él, como está teniendo poder sobre ellos, tuvieron miedo. Estos eran hombres experimentados, fieros pescadores. La mayoría de ellos tenían experiencias en muchas tormentas, y quizás esta tormenta no los tenía tan amedrentados, aunque sí era una tormenta un poco más grande de lo normal. Pero cuando sí tuvieron miedo fue cuando vieron una figura humana caminando en medio de la tormenta. Ahí tuvieron miedo. Hay quienes argumentan que en realidad fue una visión óptica, que los discípulos pensaron que estaba caminando sobre el agua, pero que por la neblina y por la tormenta Jesús estaba caminando sobre la playa y que en realidad estaba caminando entonces sobre la arena. Sin embargo, caminar sobre el agua no era un truco exhibicionista de parte de Cristo, como bien dijimos, sino su propósito era demostrar que Él es el creador y el controlador del mundo físico, que Él puede mandar al viento a que se detenga y al mar que se enmudezca y calle. Vamos a ver el verso 20 y 21. La respuesta de los discípulos verdaderos. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Yo soy, les dice el Señor, no temáis. No temáis, yo soy. El pasaje paralelo en Mateo 14:33 es más explícito. Dice que cuando Él les dice yo soy, no temáis, y sube a la barca, lo adoran. Lo adoran. Se postraron para adorarlo. Pasan entonces de una situación de terror extremo a una situación de gozo extremo, porque ahora están en la seguridad de su maestro, del buen pastor, el único buen pastor que existe, hermanos. A veces puede haber pastores muy buenos en diferentes iglesias, entre comillas, porque por lo que usted quiera, muy buena moral, muy buen testimonio, muy buen carácter, mucho amor, grandes maestros de la palabra, pero realmente el único buen pastor, hermanos, es Cristo. Cristo Jesús es el único buen pastor. Llegaron, dice, inmediatamente a donde iban. Este pasaje realmente relata 4 milagros. Los vamos a ver uno por uno. Primero, Jesús caminó sobre el agua. Primer milagro. Segundo, en Mateo 14, 22, 27, el pasaje paralelo nos dice que Pedro también caminó sobre el agua. Solamente que usted ya sabe lo que le pasó a Pedro, ¿no? Caminó un poco y luego comenzó a ver la situación, comenzó a ver la circunstancia, quitó la mirada del Señor y se comenzó a hundir. Pero el maestro lo salvó, el maestro lo sacó. Y eso también fue un milagro, aunque caminó poco, pero caminó. Yo no podría caminar ni un poco. El tercer milagro, según
Mateo 14:32 es que el viento paró inmediatamente. Y el cuarto milagro, según los eruditos, y me gustó esto, es que llegaron en un instante a su destino. Inmediatamente llegaron. Después de haber batallado por horas contra el viento, remando solamente 25, 30 estadios, 2-3 kilómetros, no avanzar, más bien el viento sacarlos de su curso, ahora que Cristo sube a la barca milagrosamente llega a donde iban. Y por último, del 22 al 24, la respuesta de los falsos discípulos. La de los verdaderos fue que lo adoraron ante el milagro. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Al día siguiente la gente comenzó a preguntarse, aquellos que habían comido pan y peces hasta saciarse, además no poder, desesperados. ¿Qué pasó? Solamente había una barca, se fueron los discípulos, pero él no se fue. ¿Dónde está él? Pero toda esta preocupación no es por amor a él. Toda esta preocupación no es por fe en él, no es porque amen su mensaje, no es porque amen su palabra, sino que más adelante en un sermón que sigue de este capítulo, Jesús les dice, me buscan porque les di de comer. Estaban intrigados, esto era un misterio que había pasado con Cristo. ¿Qué se hizo? O sea, no se fue en barca, ¿cómo se fue? Se fue a pie sobre el agua. Porque dice que no había allí más que una sola barca y Jesús no había entrado en ella. La gente está como loca, atando cabos, sacando conclusiones. El misterio, estos falsos discípulos no lo saben, pero los discípulos verdaderos sí lo saben. El misterio es que Jesús caminó sobre el agua entre 3 y 6 de la mañana más o menos, y nadie lo vio, y por eso nadie sabe qué pasó con Jesús. Fíjese lo que hacen, dice que entraron en barcas y fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Estaban dispuestos a desplazarse, a hacer varias cosas para ir tras Jesús. Lamentablemente sus intenciones no eran las mejores. Buscaban beneficios, no compromiso. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, no respondan ni levanten su mano, pero pregúntese para sus adentros, ¿cuántos de ustedes tienen un compromiso con Dios? Un compromiso de leer su palabra, un compromiso de orar, un compromiso de servir en su iglesia o en su obra, un compromiso de ayudar a los hermanos, un compromiso de ser buen cristiano. Alguien podría decir, a veces somos rápidos para contestar este tipo de preguntas, pero sé sincero, realmente analiza tu vida espiritual a la luz de lo que compromiso significa. Porque un compromiso es prácticamente dejar de vivir para ti hasta cierto punto para vivir para otra persona. Porque eso hacemos, por ejemplo, cuando nos casamos. Cuando un muchacho le da un anillo de compromiso a una mujer y le dice, ¿sabes qué? De hoy en adelante tú estás comprometida conmigo. Tú no tienes ojos más para nadie, para ningún otro muchacho más que para mí. Tal fecha nos vamos a casar. Hay una responsabilidad, hay un compromiso, hay una palabra empeñada, hay un honor empeñado en todo eso. Entonces, realmente, hermanos, es lamentable, pero vivimos días en donde los cristianos están viviendo un cristianismo muy superficial, un cristianismo sin compromiso, prácticamente como esta turba de gente que era una gente inconstante. Ese fue uno de los incisos que vemos anteriormente, inconstante. La Biblia dice que los inconstantes y los indoctos son los que tuercen las escrituras para su propia perdición, porque viven un evangelio acomodado, un evangelio sacado de la tergiversación de la palabra de Dios, un evangelio sin un carácter realmente cristiano. Alguien diría, pastor, pero es que es dura la palabra de Cristo. Es cierto, los mismos apóstoles lo dijeron, ¿se acuerda? Los mismos apóstoles, cuando él dijo es necesario comer mi carne y beber mi sangre para que sean salvos, dice que muchos se escandalizaron y ¿qué hicieron? Se fueron.
Y dijeron los apóstoles, dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? ¿Y qué les dijo Cristo? ¿Acaso se quieren ir también ustedes? ¿Qué contestaron? No, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. El evangelio no es un lecho de rosas. El evangelio, hermanos, es duro. Voy a terminar con esta anécdota que les voy a contar. Se dice que en una ocasión en siglos pasados en Inglaterra había un grupo de predicadores muy conservadores, muy radicales en su exposición de las Escrituras. En la puerta de su iglesia había un arco y en ese arco ellos escribieron radicalmente su confesión de fe. Predicamos a Cristo crucificado. Y hacían honor a este título que habían escrito sobre este arco porque presentaban al Salvador del mundo como crucificado, como piedra de tropiezo para las personas y prácticamente como el único medio para salvación. Pero pasaron unas décadas y murió toda esta generación de predicadores fieles a las Escrituras, radicales, conservadores. Y se levantó una nueva generación de predicadores que comenzó a protestar un poco sobre la generación pasada y a decir, creemos que su mensaje era anticuado, creemos que su mensaje era muy ofensivo, creo que es mejor que nosotros, que somos una nueva generación, seamos comprensivos con las nuevas generaciones y prediquemos un mensaje que no incluya tanto la palabra sacrificio. No hay que exigirle tanto a las personas. Entonces la hierba cerca de este arco comenzó a crecer, la hierba, la maleza, y cubrió la palabra crucificado, de modo que el letrero solamente decía ahora, predicamos a Cristo. Y realmente este letrero ahora, a medias, representaba muy bien su mensaje, un mensaje diluido, rebajado, el cual lo puede predicar cualquier simpatizante de Cristo. Los testigos de Jehová predican a Cristo, los mormones predican de Cristo. Mucha gente predica de Cristo, hasta incrédulos predican de Cristo. Para no hacerles la historia muy larga, volvieron a pasar una serie de décadas más y murió esta generación de predicadores diluidos y se levantó una nueva generación de predicadores y ellos comenzaron a decir, la generación anterior habló mucho de Cristo, hizo mucho énfasis en leer la Biblia. Mejor demos sermones sobre asuntos sociales, sobre asuntos filosóficos, sobre moralidad, sobre los temas de interés que están sucediendo en nuestro tiempo. Entonces la hierba en el arco siguió creciendo, la maleza siguió creciendo sobre el arco y cubrió las palabras a Cristo. Así que solamente quedó de forma visible la palabra predicamos. Lo cual ilustra muy bien la condición de estos predicadores, pues hablaban de todo, menos de Cristo crucificado. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.